Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Como ven, ahora ya estoy de regreso en casa. Quiero agradecer a mi sobrina Tere por 15 días que me dio alojamiento mientras estuvo cerrada esa calle de los Chorros que anoche fue abierta. De modo, no se puede estar viajando de esa manera. Gracias a ella y sus 2 niños hemos compartido 15 días ahí. Incluso compartimos con la comunidad del sector ahí de la Parroquia Inmaculada Concepción. Un abrazo para ellos. Comenzamos una nueva semana, comenzamos una nueva homilía. Vamos a estudiar ahora a Monseñor Romero en el segundo domingo de la Pascua, o sea, a los 8 días de la resurrección. Escogí esta homilía porque quiero, en función de formarnos, no solamente de tener un mensaje, sino de formarnos, quiero que escuchemos cómo Monseñor Romero mira la Pascua y cómo mira esa aparición de Jesús a los apóstoles según el capítulo 20 de Juan, que yo voy a atreverme a decir que el capítulo 20 de Juan es poco estudiado en relación al envío del Espíritu. Es más conocido Hechos capítulo 2. Usted va a estar de acuerdo conmigo en eso. Entonces se trata de estudiar, de escuchar de Monseñor Romero este pasaje de Juan, cómo lo analiza él. Oigamos a Monseñor. Para los que están escuchando por radio y han manifestado su descontento con las interferencias de los domingos pasados, creo que será como una buena noticia la que publicó El Mundo el viernes de esta semana. Es una carta del señor presidente de Antel en que dice: cumpliendo con instrucciones superiores emanadas de la Presidencia de la República y en mi carácter de presidente de Antel, le informo a usted y a la ciudadanía salvadoreña, que merece todo nuestro respeto, que esta institución no ha tenido ninguna injerencia, como maliciosamente se ha dado a entender por otras publicaciones, en las interferencias que han venido ocurriendo a la citada emisora YSAX. Al respecto, considero oportuno comunicarle que Antel, como organismo estatal encargado del control técnico de la instalación y operación de equipos tales como radiodifusión sonora y televisión, radioaficionados, banda ciudadana, ha ordenado se efectúe una minuciosa investigación conducida por su departamento radioeléctrico a efecto de deducir responsabilidades en el caso aludido y de obtener resultados concretos, proceder de acuerdo con la ley a penar a los infractores que provocan estas situaciones. Para terminar la carta dice que, siguiendo fielmente los postulados dictados por el Supremo Gobierno, reitera que en ningún momento se ha vulnerado el derecho de libre expresión consagrado en nuestra Carta Magna y que es respetuosa de los derechos que asisten
a los diferentes medios de comunicación social de la República, etc. Quiero agradecer y espero pues que esta promesa sea eficaz y que podamos ahora comunicarnos libremente, ya que, como lo acaba de confesar la misma Antel, en sus manos está poder poner remedio cuando suceden estas cosas tan desagradables. Ojalá pues que la voz de pastor pueda llegar hasta todos sus fieles que tienen interés en escuchar su palabra. Y la palabra de hoy no es mía, como nunca ha sido mi palabra. Es la palabra de Dios que yo trato únicamente de comentar y aplicar a la realidad. Nos encontramos ya en el segundo domingo de Pascua. Para comprender la Pascua es necesario comprender esos 3 días grandes de la Semana Santa que se llaman el Triduo Pascual, y en que celebramos la muerte, el sepulcro y la resurrección. Esos 3 aspectos que el Viernes Santo, el sábado en su silencio y en su alegría de la noche de la vigilia pascual, quieren marcar para todo el año la característica de nuestra fe. Toda esta semana se llama la octava de Pascua, que se está clausurando con este domingo. Pero luego continúan 50 días que se llaman el tiempo pascual. Ahora estamos en el segundo de los 7 domingos que llenan el tiempo pascual, que se va a coronar con la fiesta de Pentecostés, que significa 50 días, la plenitud de la Pascua, la venida del Espíritu Santo. Quiero recordarles que todos los domingos que venimos a misa es el ciclo ordinario, semanal, de celebrar la Pascua. Todos los domingos los cristianos nos reunimos en nuestra misa dominical a celebrar esos 3 grandes acontecimientos: muerte, sepultura y resurrección del Señor. Más aún, cada vez que asistimos a una misa, sea por motivo de un matrimonio, de una primera comunión, de un funeral, no olvidemos que vamos a celebrar la Pascua. Cada misa es celebración de Pascua. Por eso en el momento trascendental de la consagración, el sacerdote dice: este es el sacramento de nuestra fe. Y el pueblo dice una proclamación pascual: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. El pueblo cristiano vive de esa esperanza. Cristo vive y nosotros caminamos hacia su encuentro. Cada domingo, cada misa que se celebre es un recuerdo de esa presencia y de esa esperanza. Quiero destacar 2 aspectos de esta homilía. La primera es la insistencia de Monseñor Romero en lo que estudiamos en la homilía pasada, de su humildad. No es mi palabra, es la palabra de Dios la que objetan cuando interfieren la radio. No es a mí margíneme, pero no marginen la palabra de Dios. Ese es el primer aspecto que lo vimos en la homilía pasada. Y el segundo aspecto de esta homilía, que solo es la introducción, pero quiero que veamos la importancia que tiene la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Esa Santa Misa es la celebración de la Pascua. Toda
toda Santa Misa, no importa si es bautismo, matrimonio, ordinario, si es un funeral, es la Santa Pascua. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Quería ver esos dos aspectos, es solo la introducción. Poco a poco vamos a ir conociendo los tres pensamientos que él desarrolla, pero yo sé que son cosas que algunas veces no las hemos estudiado a profundidad, y yo quiero que aprovechemos este programa para tener formación sobre esto. Voy a dejar esos dos aspectos nada más, y ya sabemos que el señor de Antel, presidente de Antel, no se hace cargo de interferir la radio. Veremos cómo sigue todo ese trabajo adelante. Quiero que nos vayamos a las lecturas bastante rápido, porque las lecturas de hoy hacen un cambio fundamental y no quiero que pasemos desapercibidos. Quiero dedicarle bastante tiempo a las lecturas. La primera lectura está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 1 al 18, y dice lo siguiente: Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes de origen judío lo interpelaron diciendo: ¿Cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Pedro comenzó a contarles detalladamente lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope cuando caí en éxtasis y tuve una visión. Vi que bajaba del cielo algo parecido a un gran mantel, sostenido de sus 4 puntas, que vino hasta mí. Lo miré atentamente y vi que había en él cuadrúpedos, animales salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que me dijo: Vamos, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, respondí. Yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Por segunda vez, oí la voz del cielo que me dijo: No consideres manchado lo que Dios purificó. Esto se repitió 3 veces y luego todo fue llevado otra vez al cielo. En ese momento se presentaron en la casa donde estábamos 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea para buscarme. El Espíritu Santo me ordenó que fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron también los 6 hermanos aquí presentes y llegamos a la casa de aquel hombre. Este nos contó en qué forma se le había aparecido un ángel diciéndole: envía a alguien a Jope a buscar a Simón llamado Pedro. Él te anunciará un mensaje de salvación para ti y para toda tu familia. Apenas comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lo hizo al principio sobre nosotros. Me acordé entonces de la palabra del Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les dio a ellos la misma gracia que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo podría yo oponerme a Dios? Después de escuchar estas palabras, se tranquilizaron y alabaron a Dios, diciendo: también a los paganos ha concedido Dios el don de la conversión que conduce a la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo quiero suponer, no siempre es el caso, pero quiero suponer que en muchas parroquias
Cuando el sacerdote, algunas veces el obispo o arzobispo, preside la Eucaristía y le toca la predicación, algunas veces estos textos los pasamos de manera muy rápida. A veces no las profundizamos. Yo quiero invitarles a que en el esquema que hemos hablado de Lucas, que Lucas es el Evangelio del Espíritu, y el Evangelio del Espíritu nos presenta al Espíritu Santo acompañando a Jesús en la formación de su grupo, de los apóstoles y discípulos. Ahí está el Espíritu acompañando a Jesús. Cuando Jesús ya no está, el Espíritu Santo acompaña a la comunidad, a la iglesia. Si entendemos este Evangelio de Lucas como el Evangelio del Espíritu en estas dos características, vamos a entender mejor este pasaje. Pedro es interpelado. Se imagina que él es el jefe, sí, pero la comunidad lo interpela. Ajá, Pedro, ¿qué andabas haciendo allá con los paganos? ¿Por qué entraste con ellos y comiste con ellos? Pedro está interpelado. Es el jefe, sí, pero la comunidad lo interpela, porque la comunidad tiene el Espíritu. Y Pedro tiene que explicar que yo vi un mantel que bajaba con toda clase de animales y yo me negaba a comer, pero Dios me convenció. Y el mantel se fue de regreso para el cielo. Y empieza Pedro a justificar lo que él hizo. La comunidad tiene el Espíritu, Pedro también. Ahí hay una interpelación necesaria. ¿Por qué? ¿Por qué? Y Pedro tiene que explicar. Es que fíjense es que vieran ustedes que no solamente el pañuelo, el mantel, no. Tuve una visión, sí. Escuché una voz, sí. Pero fíjese que después vinieron a buscarme de Cesarea. Cesarea es una ciudad fundada por el César, en honor al César. Cesarea, romana. Y ellos habían tenido también una visión. En ellos se había manifestado también el Espíritu Santo. Y la gente que está interpelando escucha, Espíritu Santo, son paganos. Pero Espíritu Santo, ve a Jope y invita a Pedro, ese Simón llamado Pedro, que venga, porque él nos va a traer un mensaje de salvación. Pedro, cuando llega el grupo a buscarlo, no puede decir que no, porque él ha tenido una visión, él ha escuchado una voz y la otra gente ha tenido también esa misma experiencia del Espíritu y que le dice, ve a Jope y busca, trae a Pedro. Y Pedro tiene que entrar. Y al entrar se da cuenta que ellos también tienen el Espíritu. Y los que están interpelando están atentos a la explicación del jefe. Ellos también tienen el Espíritu. Y aquí viene el paso fundamental. O sea que el Espíritu Santo no es solo para los judíos, no es solo para el pueblo de Israel. Ayer veíamos cómo el pueblo tenía ya un momento de paz. Ya hay paz en Judea, Samaria y Galilea. Ya hay paz. Ya no los persigue la gente judía. Y ahora entienden que el Espíritu no es privilegio de los judíos, de los israelitas, de los galileos. Ahora ha llegado a Cesarea. Este paso de lo judío o de lo israelita a lo pagano es un paso fundamental. Ahora, yo no quiero dejar la duda en ustedes
sobre la diferencia entre Pedro y Pablo. Es una comparación profunda, solo voy a puntearla. Decimos, no tenemos el tiempo para profundizarla toda, pero quiero que marquemos una diferencia. Note usted que Pedro no anda solo, anda con 3 personas, allá en un equipo. Apenas lo interpelan, Pedro dice aquella frase: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pedro bautiza, Pablo no. Pablo circuncida como circuncidó a Timoteo. Diferencia de Pedro y Pablo. Pedro es el jefe de la comunidad. Pablo funda comunidades y Pablo les escribe a las comunidades. Yo les prediqué, yo les dije. Pedro está interpelado por la comunidad. Es el jefe, pero digamos, Pedro no da órdenes. Pedro le da la voz a la comunidad. Pablo no se ve que tenga voz la comunidad. La voz es Pablo. Y a Pablo se le llama el apóstol de los gentiles. Está bien, lo es. Él mismo se llama apóstol. Pero Pedro no es apóstol de los gentiles. Pedro es apóstol de judíos y gentiles. El papel de Pedro es universal. El hecho que en nuestra Iglesia Católica tengamos como máximo jerarca a Pedro, y por eso otro día tal vez tocamos este tema, hablamos de la autoridad del Papa como sucesor de Pedro. Ese es un tema que hay que discutirlo, pero para la Iglesia Católica Romana, nuestro jefe es Pedro. Para la Iglesia Ortodoxa es Pablo. Son 2 maneras de entender. Ojalá un día la Iglesia Ortodoxa se acerque y nos acerquemos entre ortodoxos, que es la Iglesia Oriental, la Iglesia de Rusia, de Asia, y la Iglesia de Occidente, se llama, de Roma para acá, la Iglesia Europea, Americana, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Aquella no es romana, aquella es apostólica ortodoxa. Pero nosotros le ponemos más fuerza a Pedro, ellos le ponen más fuerza a Pablo. Pero hay diferencias entre uno y otro. Es bonito saber conocer diferencias entre uno y otro y por qué en la Iglesia Católica le damos más importancia a Pedro. El Evangelio de hoy está tomado de Juan capítulo 10, versículos del 1 al 10, y dice lo siguiente: Jesús dijo: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Jesús
les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes que mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es la semana del Buen Pastor. Insisto en que hay que poner toda la atención al texto, porque muchas veces los textos, así como los tenemos, a veces pueden generarnos confusión. Hemos hablado que el Evangelio de Juan tiene una vital importancia la figura del yo soy. Sí, ayer estudiamos yo soy el buen pastor. Pero Jesús no solo es el buen pastor. Yo soy la puerta. Entonces, cuando usted comprende que Jesús es el buen pastor y también que Jesús es la puerta, no es poquito lo que dice Jesús. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Y más adelante va a decir: yo soy la verdad, el camino, la vida. Yo soy. Hoy tenemos esos dos aspectos. Como buen pastor, Él entra por la puerta. El guardián le abre, las ovejas escuchan su voz, Él las saca del redil, las saca del lugar donde están las ovejas, del corral, las saca, y estando afuera, el pastor va adelante, no atrás, adelante, y las ovejas siguen al pastor. El pastor es conocido por sus ovejas. El pastor conoce a las ovejas, las llama por su nombre. Y estas ovejas están confiadas en que el pastor, a la hora que venga el lobo, el pastor se va a enfrentar con el lobo. Jesús es el buen pastor y es la puerta. ¿Quiere ser oveja? Conozca a su pastor. Oiga la voz de su pastor. No quiere ser oveja, no hay problema. Váyase con los asaltantes, con los lobos. Pero si yo soy oveja, yo voy detrás del pastor. El pastor me conoce, yo conozco al pastor. El pastor me puede llamar por mi nombre y yo le voy a contestar al pastor. El pastor va adelante, todos vamos detrás. ¿Quiere usted entrar? ¿Quiere entrar para ser oveja? Jesús es la puerta. Yo soy la puerta. Mire cuánto
podemos decir de lo que es. Y falta todavía decir de lo que no es. Yo no soy un ladrón, un bandido, un asaltante. Yo no entro por otro lado. Yo entro por la puerta. Yo no me brinco el cerco. Yo no vengo a hacerle daño a las ovejas. Miren, lo que es y lo que no es. Jesús es el buen pastor. Jesús es la puerta. Yo quiero, antes de terminar el programa, cuando ustedes lean a Nietzsche, filósofo Nietzsche, van a notar que Nietzsche se burla del cristianismo por esta figura de las ovejas. Porque Nietzsche nos compara con una masa. Sí, ahí van las ovejas, ahí van detrás. De eso se burla Nietzsche. Él es un nihilista. Digamos que todo surge por espontaneidad, no hay nada ordenado. No, en la iglesia todo está ordenado. Desde el color que se usa en la misa, la flor, cuando sí, cuando no, la música, todo está ordenado. Cómo se ponen las manos, todo está ordenado. Aquí no somos nihilistas, no somos espontáneos. Aquí hay un orden. Estamos ordenados. Somos ordenados. No somos nihilistas. No somos objeto de la espontaneidad. Por eso marcamos diferencia con otras iglesias. Hay muchas iglesias que todo es espontaneidad. Aquí no. Aquí hay un orden. Allá usted, si le gusta el orden o la espontaneidad. Si quiere ser del rebaño de Jesús, entre por la puerta que es Jesús. Después, siga detrás del buen pastor. Vamos a seguir estudiando esta semana la figura del buen pastor. Hoy vamos a dejarlo de la puerta, pero vamos a seguir estudiando porque toda la semana tiene que quedar bien claro la figura del buen pastor. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.